Continuamos con nuestra serie Renovación Espiritual, esta segunda parte. La hemos titulado Venir a Jesús. Venir a Jesús, nuestro segundo tema de la renovación espiritual, serie Renovación Espiritual. A manera de recordatorio, en nuestro primer tema que titulamos Considerando o examinando mi vida de esta serie, establecimos el primer paso que nos conduce hacia una vida espiritual plena y dijimos que debíamos hacer una pregunta importante. ¿Qué dejamos de hacer? Que la idea de este principio es la de analizar nuestra vida y descubrir en dónde estamos fallando, motivo por el cual nuestra vida espiritual ha tenido un estancamiento. Hemos sentido que el Espíritu de Dios ha menguado en nosotros, en nuestras vidas. Teniendo claro este principio, descubriendo esta falla, con la ayuda de Dios podríamos avanzar a nuestra siguiente etapa de nuestra renovación espiritual, y hoy continuamos en la segunda parte titulada Venir a Jesús. Vamos a leer la Biblia en segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 16, que la Escritura dice así: Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Venir a Jesús. De la misma manera que si tenemos un vehículo, bien sea una moto o un auto, y este nos presenta una falla, lo debemos llevar al mecánico, porque es la persona que por sus conocimientos será competente para hacernos un diagnóstico y darnos una solución. Si nosotros tenemos un problema espiritual, un problema donde no sentimos a Dios, hay una falencia espiritual en nosotros, debemos acudir a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor vino y estuvo en la condición de hombre y conoce mi condición de hombre, y además la Biblia dice el Señor es el Espíritu, y aquí nos está hablando de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es competente para darnos un diagnóstico de nuestra situación espiritual y a la vez darnos una solución. Pero ¿cuántas personas, cuando sus vehículos presentan fallas, no acuden al taller o a un mecánico profesional por temor a los costos, y en su lugar acuden al amigo o al que dice saber, porque éste les cobra más barato, pero con el tiempo aquel arreglo que era de pronto profesional y que tenía un costo establecido termina siendo más costoso, termina desesperándose, y muchos testimonios hemos escuchado que por no tomar el mejor consejo, sino el de una persona que dice saber, terminamos afectados. Las personas descubren que algo anda mal en su vida espiritual, que ciertas cosas están fallando, y no van directamente a Jesús por temor a ser rechazados, a ser juzgados, por vergüenza, por muchos factores. Y en su lugar acuden a lo más superficial, que es la religión y las diferentes ciencias humanas que prometen o ofrecen ayudar, pero en últimas generan una falsa sensación de bienestar. La religión te da mandamientos y te pone límites, asegurando que si permaneces dentro de ellos, todo estará bien. Es como una cárcel cómoda. Tú no puedes hacer, porque si sales, entonces no te va a ir bien. Y te mantienen, te sostienen, pero a la final, angustiado y desesperado, algún momento no vas a soportar la religiosidad y terminarás saliéndote de sus reglas. Y será peor.
Las ciencias humanas como la psicología, la filosofía y las mismas ideologías, tanto culturales como modernas, te forzan a no ver el problema y en su lugar encontrar salidas que te hagan sentir que estás bien, ignorando que si no inviertes lo que te está afectando, con el tiempo será mayor cuando esto se manifieste. Alguien se siente incómodo, distanciado del Señor, sin ánimo espiritual, con pensamientos de apartarse de Dios y se propone buscar ayuda, busca soluciones, pide consejos, y aquí aparecen personas religiosas o humanistas que te dicen: debes orar más, debes levantarte más temprano, debes ayunar más, debes congregarte más, debes ofrendar más, debes perdonarte. Las ciencias humanas: perdónate a ti mismo, tranquilo, déjalo pasar, no te preocupes. Y todos estos consejos que aparentemente parecieran ser buenos, no terminan dándole una solución a mi problema espiritual. Cuando alguien se siente frustrado, no lo conduzcas por el camino religioso o el camino del humanismo. Condúcelo hacia Jesucristo. Tú dirás: ¿acaso a Jesús no llegamos orando, ayunando, leyendo, meditando, buscando, levantándome? ¿No llegamos de esa manera? Y la respuesta es sí, pero falta algo más indispensable para llegar a Jesús. Y eso es sinceridad. Previamente he hecho un análisis de mi vida y descubriendo que dejé de ser, y con el deseo de obtener una mejor relación espiritual, el Espíritu saca a flote lo que de mí dejó de ser prioridad, saca a flote lo que está mal y comienza a demostrarnos que hay cosas malas, y entonces venir a Jesús sería la mejor solución. ¿Qué cosas nos estamos de pronto refiriendo? Ya las hablamos en nuestro primer tema, pero avancemos un poco más profundo. El Espíritu nos descubre que nuestra vida es hipocresía, religiosidad, apariencia, falsedad, falsa espiritualidad, vanagloria y cosas por las cuales dejé de ser un adorador, un apasionado y me convertí en una falsedad, en alguien que no vive para Dios, sino vivo para mí y para sostener una imagen. Entonces, venir a Jesús es nuestra solución. Jesús no se va a escandalizar, claro que no, cuando nosotros nos presentemos y le digamos: Señor, es que todo este tiempo he sido un hipócrita. Es que todo este tiempo he actuado con falsedad. No, el Señor no se va a escandalizar. En primer lugar, porque Él ya nos conoce, Él ya lo sabía. Él ya sabía que estábamos aparentando, que lo que vivíamos no era una realidad, que orábamos pero que no estábamos viviendo en adoración, que ayunábamos pero no estábamos siendo sinceros. Él ya conocía esta situación. Él se agrada o le gusta que nosotros hayamos preferido salir de nuestro conformismo, de no escondernos y por el contrario, de venir con nuestra situación a Él. Eso es más agradable para el Señor. ¿Qué gano al venir a Jesucristo siéndole sincero y contándole, confesándole mi situación? ¿Qué gano con esto? Con decirle: Señor, soy un hipócrita, soy falso, he hecho las cosas mal, he buscado mi propia gloria, he siempre vivido de apariencias, me ha importado más lo que la gente diga. ¿Qué gano con ser sincero? ¿Qué gano al venir a Jesús contándole mis cosas? Lo primero que nosotros ganamos es aceptación. El Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 6 y el verso 37, la Biblia dice de la siguiente manera: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Tal vez usted se sienta mal porque buscando dentro de ti descubres que eres un hipócrita, que hace las cosas por aparentar, que no eres un cristiano sino un religioso. Y piensas que por tu hipocresía Dios te va a rechazar, te va a sacar a un lado.
te va a decir, no, aquí conmigo no tiene parte los hipócritas y todas estas cosas y te vas a sentir mal. Pero recuerda, Dios ya sabía lo que somos. Dios ya sabe que presumimos de ser santos, que presumimos de ser humildes, que hacíamos ver a todos que éramos unos grandes predicadores, unos grandes oradores, que éramos intachables, que presumíamos nuestra santidad, pero que en el fondo anhelábamos un verdadero toque del Espíritu Santo, porque aunque todos te admiraban, nosotros o usted por dentro deseaba sentirse bien contigo mismo y con el Señor. Jesús no te rechazará. Cuando seas sincero, Él no te rechazará. Al contrario, eres bienvenido al grupo pequeño y selecto de personas, de pecadores que anhelan ser mejores genuinamente. Recibirás completa aceptación, no importa tu condición. Seguramente si le comentas a alguien cómo te sientes y qué ha pasado y le dices, yo sé que tú me ves orando, que tú me ves congregándome, que tú me ves haciendo, pero en el fondo no siento a Dios y me siento hipócrita. Tal vez esa persona que te miraba como alguien, como un líder de confianza, como un modelo a seguir, se va a decepcionar de ti. Se va a sentir mal y en lugar de ayudarte te va a juzgar, te va a condenar y también tal vez va a comentarles a todo mundo y te va a hacer sentir mal. Pero en Jesús las cosas no funcionan así. En Jesucristo, si tú vas con tus problemas, Él no te rechaza, sino por el contrario, Él te acepta. Eres bienvenido así como tú eres. Con tus problemas, tomaste la mejor decisión, acercarte a Jesús con tu sinceridad, con tus defectos y presentarte ante Él. Otra cosa que recibimos al venir a Jesús, cuando somos sinceros, es que recibimos perdón. Hechos capítulo 3 y el verso 19 dice la Escritura: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Al venir a Jesucristo encontramos perdón, el cual es fundamental. El perdón es necesario, indispensable para o hacia la restauración espiritual. Sin embargo, para estar seguros, o mejor decir, sentir seguridad de que somos perdonados, es necesario estos fundamentos que menciona el apóstol Pedro: arrepentidos y convertidos. Usted dirá, ¿luego alguien que pide perdón no es perdonado? La respuesta sería depende. Porque hay quienes piden perdón únicamente para evitar el castigo, mas no porque estén arrepentidos de lo que han hecho o de lo que hicieron. Arrepentirse, ser sincero en lo que somos, confesar nuestra condición a Dios, da como resultado que seamos aceptados por el Señor, que no nos rechace, pero para obtener su perdón, el cual me es indispensable para la restauración, es vital que yo esté completamente arrepentido de haber sido hipócrita, falso, religioso o cualquier otra cosa. ¿Cómo se logra el arrepentimiento? El arrepentimiento genuino genera en mí varias emociones, entre ellas dolor. Cuando una persona se arrepiente, siente dolor de ser falsa, de ser hipócrita, de haber fallado, siente dolor, siente vergüenza y humildad. Esas tres condiciones son indispensables. Si usted está arrepentido, es alguien que sintió dolor, que sintió vergüenza y humildad. Estas emociones permiten detener o acabar con lo que venía haciendo. Al yo sentir dolor, vergüenza, humildemente detengo las acciones que venía manifestando anteriormente. Hasta ahí, ya no más, me arrepiento de lo que hice,
¿Por qué sabes que te arrepentiste? Porque me duele haber ofendido a Dios, me duele haber sido un falso, me da vergüenza ser lo que soy y humildemente detengo esta situación, no continúo más. Lo siguiente es la conversión. Además de detenerte, de parar, de decir no más, debo convencerme o estar seguro de no querer volverlo a hacer. Dentro de mí se invierte lo que antes me instaba o me seducía a ser hipócrita o falso, a sentimientos que ahora me inspiran o me motivan a ser sincero e íntegro con Dios. La conversión es una situación que invierte lo que me produce hacer el mal en sentimientos que me producen hacer el bien. Debe existir una conversión. Eso es lo que significa conversión. Entonces, es importante que no solamente te arrepientas, sino que también te conviertas, porque también hay personas arrepentidas, pero continúan haciendo lo mismo. Lloraron, les dolió, les dio vergüenza, fueron humildes, reconocieron sus faltas, pero nunca se convirtieron. Entonces aquí es importante invertir aquellas emociones, sentimientos, lo que sea que me sedujo a vivir una vida falsamente, invertirlo en emociones que me produzcan vivir una vida espiritual íntegra con Dios. Unido el arrepentimiento, que podemos decir como parar o detenerme, y la conversión, que sería invertir los sentimientos, el Señor me otorga el perdón. ¿Y cómo sé yo cómo confirmo que soy perdonado? El texto que leíamos de Hechos capítulo 13, el verso 19, termina diciendo que la sensación de paz, que esto, el perdón de Dios, y vendrán de su presencia tiempos de refrigerio. Ya no me siento mal, ya no me siento hipócrita, ya no me siento falso, ya puedo ser sincero, soy íntegro y siento paz dentro de mi corazón. Esto es importante para nosotros, para nuestras vidas, para que tengamos presente y en cuenta estas cosas. Conclusión. Vamos a concluir en estos 3 puntos que hemos tratado en esta predicación de venir a Jesús. La primera conclusión es: en la búsqueda de una restauración espiritual, siendo honesto y sincero conmigo mismo y con lo que quiero, descubro mi problema, que puede ser hipocresía, religiosidad, apariencias, falsa santidad, cualquier problema que tiene que ver con esto. No acudo a nada ni a nadie que no sea Jesús. Si yo me siento hipócrita, si yo me siento mal y alguien me dice, es que debes orar más, es que debes ayunar más, es que debes venir más, es que debes ofrendar más, es que debes hacer más. No, es que debes ir, debes ponerte límites, debes hacer tal cosa. No, lo que debemos hacer es ir a Jesús en nuestra oración, en el lugar donde nosotros estemos, en nuestra casa, en el lugar íntimo, y venir a Jesús, decirle, este soy yo, Señor. Analizando mi vida, he descubierto que soy esta persona, que no he sido sincero, ni conmigo mismo, ni con los demás, ni contigo. Dios, que ya te conoce, que ya sabía las cosas, no se va a escandalizar. Por lo contrario, la segunda parte es que en Jesús encontrarás aceptación. A Él no le sorprende lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos, porque Él nos conoce de principio a fin. Por el contrario, le agrada que a pesar de lo que éramos o de lo que somos, acudimos a Él por ayuda. Y tercer punto importante para aclarar, para dejar resumido nuestra predicación: en Jesús siempre encontrarás perdón si estás dispuesto a arrepentirse y a convertirse, no importa qué hayas hecho. El Dios está dispuesto a perdonar.
Suficiente la demostración, lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya nos debería ser suficiente esa demostración de amor para comprender que si hay alguien que ha fallado, que se siente hipócrita, que siente que las cosas no las ha hecho correctamente y se quiere acercar a Jesús para que Jesús lo ayude, deberíamos comprender que Dios nos ama de tal magnitud que eso no importa, Él nos perdonará. Él siempre estará dispuesto a perdonar, no importa lo que hayamos hecho, siempre y cuando nosotros tengamos un verdadero y genuino arrepentimiento. En nuestro camino hacia la renovación espiritual, porque esto es lo que queremos nosotros, no podemos dejar a un lado venir a Jesús, ya que el Señor es el Espíritu, ya que el Señor es el que produce en nosotros que nuestro espíritu se renueve, se restaure, cambie nuestra actitud, cambie nuestros pensamientos. Pero yo sé que a veces cuando hablamos de renovación espiritual, lo llevamos inmediatamente allá al hecho de Hechos capítulo 2, donde hubo derramamiento del Espíritu Santo y queremos que todas esas escenas de que un tema que nos toque y terminemos hablando en lenguas y salir renovando, pero esto no es así. Estos eventos no nos están indicando que cuando alguien quiere renovación espiritual debe pasar por ese proceso. La renovación espiritual, vuelvo y a manera de conclusión, repito, como lo vimos lo primero, pues considerar nuestra vida, analizar cómo estamos y en qué fallamos. Segundo, venir a Jesús. Venir a Jesús, Él nos va a aceptar como somos, Él nos va a perdonar y como el Señor es el Espíritu, Él nos va a ayudar para que podamos salir renovados. Como dice la Biblia, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay una verdadera libertad. Camino a la entera y completa restauración, el cual será nuestro próximo tema, donde iremos a culminar esta serie de renovación espiritual pasando por una completa y entera restauración del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Espero esta enseñanza sea de bendición para todos y para cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús.